el taller el segundo taller del corte se lo subimos el viernes como lo habíamos dicho. Tienen que subirlo acá a Teams, cambiamos un poco a dónde tenían que subirlo, tienen que subirlos aquí a Teams. Los que ya le han empezado a trabajar, pues han tenido tiempo suficiente, y los que no, pues desde hoy lo pueden empezar a trabajar. Ese taller hay que entregarlo el sábado antes del mediodía. Entonces, para que porfa no se dejen colgar, no vamos a aceptar talleres tarde, o sea, hay tiempo suficiente para hacerlo, son 2 ejercicios, entonces hay tiempo más que suficiente para que lo hagan. Entonces, para que no se vayan a dejar colgar, y pues si lo pueden entregar el viernes o subirlo el sábado muy temprano para que no vayan a tener problemas con la plataforma, pues para que lo suban con tiempo. ¿Listo? Ese es el primer asunto vario. El segundo asunto vario es que esta semana tenemos nuestro examen va a ser el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde. El viernes subimos a Teams también, perdón, a Teams no, a cómo cómo va a funcionar el parcial, o sea, cuáles son las instrucciones para el parcial. Entonces, para que aquellos que no las hayan leído lo lean. El parcial lo vamos a subir a Moodle, y ahí va a estar el link, o sea, el PDF del parcial y el link donde tienen que subir su archivo. Entonces, pues para que lo lean con tiempo, y importante, les pusimos unas instrucciones del nombre que tiene que tener el archivo que van a subir a Moodle. Vamos a ser bastante exigentes con ese nombre, entonces para que porfa lo tengan en cuenta y todos marquen el parcial de esa manera. Como tenemos nuestro parcial el día sábado a las 4 de la tarde, el jueves no nos vemos en clase, el jueves no vamos a tener clase. Sin embargo, yo voy a estar disponible a la hora de clase para aquellos que tengan dudas, ya sea del taller o de ejercicios que estén realizando para el parcial. Entonces, a esa hora yo voy a estar disponible para resolverles las dudas que tengan. También les llegó un correo, y en Moodle también lo subimos. Esta semana hay monitorías, las monitorías empiezan a partir de mañana. Entonces hay horarios establecidos con monitores, son reuniones en Teams. Entonces, para que aquellos que quieran resolver dudas del taller, o pues dudas que tengan en particular para el parcial, también están disponibles los monitores para que porfa hagan uso de ellos. A veces es mucho más fácil entenderle a un monitor porque usa un lenguaje de pronto más sencillo. Entonces, aquellas cosas que de pronto no les haya quedado muy claras, pues se las pueden preguntar al monitor. Ya no he terminado de calificar sus quizzes, me faltan 7 quizzes de este grupo, pero pues ya no me falta prácticamente nada. En términos generales han sido buenas las notas, la nota más alta fue 5, pero pues también hay notas bajitas. La nota más bajita fue 1,7, pues de los que he calificado, no los he calificado todos. Cuando les entrego la nota del quiz, el jueves a la hora de clase les mando un correo electrónico con la solución del quiz para que sepan cómo se solucionaba, y a cada persona le mando su archivo de PDF con la solución del quiz y con la nota que se sacaron. Si tienen alguna duda, reclamo, de pronto me equivoqué sumando, o de pronto no les tuve en cuenta alguna restricción o algo, ese mismo día a la hora de clase me contactan por el chat de aquí de Teams, y arreglamos la nota, o miramos pues en qué me equivoqué, o si no me equivoqué, pues les hago la aclaración. Esos eran los asuntos varios antes de arrancar la clase de hoy. Bueno, en Virtual también, sí, en Moodle también dice que vamos a preguntar en el parcial, pero pues igual les recuerdo, hay un primer punto de teoría, entra desde el primer día de clase hasta lo que vimos el martes pasado, porque lo que vemos hoy no entra en el parcial. El segundo punto es un punto de análisis de salidas de GAMS, es muy parecido a lo que hicimos en clase. Entonces, si les quedó claro el ejercicio de clase, pues en ese punto les tiene que ir muy bien. Y también es muy parecido a lo que están haciendo, a lo que van a hacer en el taller si no han arrancado, o en lo que están haciendo en el taller. Entonces, es muy importante que hagan el taller a conciencia para que les sirva para estudiar para el parcial. Y el tercer punto es un punto de formulación, que ustedes ya saben que siempre hay un punto de formulación. En Moodle subimos lo que esperamos que ustedes se demoren en cada punto. O sea, el parcial está diseñado para que lo hagan en 80 minutos. Igual van a tener pues la hora y media y 10 minutos más para que escaneen, para que lo puedan subir. Entonces, pero igual el parcial lo hicimos pensando en que se demoran 80 minutos.
¿Alguien tiene alguna pregunta de todos los asuntos varios que les acabé de mencionar? Yo, profe, el punto de análisis de salidas de GAMS, ¿lo formulamos o nos dan las salidas y No, las analizamos? nosotros les damos la formulación y las salidas de GAMS ya listas para que ustedes solo tengan que hacer análisis de las salidas. O sea, no tienen que formularlo ni subirlo a GAMS ni nada. O sea, les damos ya las salidas de GAMS. Listo, profe. Profe, Señora, el parcial va desde las 4 hasta las 5:30, ¿cierto? hasta las 4, de 4 a 5 y media, y pues tienen 10 minutos más, o sea, en Moodle va a estar habilitado hasta las 5:40 por si se demoran escaneando o algún problema con la plataforma. Dale, profe, gracias. Pero como les dije, el parcial lo hicimos diseñado para 80 minutos, no para los 90, lo hicimos para menos tiempo. Profe, una Lo pregunta. pensamos en menos tiempo. En el parcial tú también vas a estar disponible así como el quiz para dudas. Claramente estoy disponible aquí por Teams para cualquier duda que tengan. Estoy disponible la hora y media para solucionarles las dudas que tengan. Igual eso también lo dicen las instrucciones en Moodle. Les recomiendo que lean las instrucciones en Moodle y si les queda alguna dudita más, pues me preguntan. Pero ahí dice que vamos a estar disponibles en Teams, no solamente yo, sino también el otro profesor, pero pues obviamente espero que ustedes me pregunten a mí, pues porque yo voy a estar mucho más dispuesta a atender dudas de mis estudiantes, claramente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a arrancar. Señor, Respecto a las grabaciones, ya toca habla un descargarlas. poquito más duro porque no te escucho. ¿Ahí me escuchas mejor, profe? Sí. Respecto a las grabaciones de las clases, ¿toca descargar las que ya estaban grabadas? O sea, o desde hoy es que se Uy, toca descargar. no sabría decirte porque llegó que de ahora en adelante, pero yo creo que las que ya estaban quedan descargadas. Igual revisa, o sea, si tú te vas a las grabaciones anteriores, ahí, si no aparece, o sea, si no aparece error no se pudo descargar, es que esa sí va a quedar permanente. Ahorita cuando terminemos la clase vas a ver que esto va a aparecer diferente, va a aparecer error no se pudo descargar, descargar, y ustedes le dan clic en descargar y ahí ya quedan localmente en sus computadores. Pues se demora siempre tiempo en cargar. Vale, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo mi presentación. Ya, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, importante, este tema no entra en el parcial, pero es un tema que nos interesa que les quede muy claro porque de aquí en adelante, cada vez que vayamos a formular, vamos a usar formulación algebraica. Entonces, no entra en el examen, no se va a calificar en el examen, pero sí es muy importante que nos quede claro hoy. Entonces, ¿qué es formulación algebraica? Es un lenguaje de notación algebraica que permite escribir de forma simplificada diferentes problemas de programación. Entonces, formulación algebraica no es otra cosa que escribir de una manera diferente a como venimos escribiendo la formulación de modelos matemáticos. Eso es formulación algebraica. Tiene varias ventajas. La primera ventaja es que me permite simplificar la escritura de modelos extensos y complejos. Perdón. Entonces, digamos que nosotros hasta el momento hemos hecho modelos que no son muy grandes, de pronto de 10 variables, 12 variables, es como lo máximo que hemos hecho. Pero si uno ya tiene ejercicios con muchas más variables o muchas más restricciones, pues se vuelve un poco tedioso la escritura de esa formulación. Si usamos formulación algebraica, se simplifica esa escritura. La segunda ventaja y la ventaja más importante de formulación algebraica es que me permite separar los datos del modelo, es decir, separa la información que se conoce de la formulación del mismo. Entonces, esos datos que nos dan a nosotros, los datos que conocemos de un modelo, yo los puedo separar de la formulación. ¿Y por qué eso es una ventaja importante? Porque muchas veces dos situaciones se formulan exactamente iguales, pero los datos es lo que hace la diferencia. Si yo utilizo formulación algebraica, tendría una sola formulación, o sea, puedo reciclar formulaciones
Y lo que necesitaría es simplemente cambiar los datos del modelo. Esa es otra ventaja. Y la otra ventaja es que la formulación es independiente del tamaño del problema. O sea, la formulación que hagamos, sin importar si yo tengo primero 5 variables o 1000, la formulación va a ser exactamente igual. Porque lo que hace que cambie la formulación son los datos que yo tengo en un problema. Y como estoy separando los datos de la formulación, por eso se vuelve independiente del tamaño. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder, qué necesitamos saber para poder formular de manera algebraica? Entonces, nosotros ya tenemos unos elementos, conocemos cuáles son los elementos de un modelo de programación lineal. Ya sabemos cuáles son. ¿Alguien que por favor me recuerde cuáles son los elementos de un modelo de programación lineal? Variables de decisión, función objetivo y restricciones. Exactamente, variables de decisión, función objetivo y restricciones. Esos eran los 3 elementos con los que veníamos trabajando nosotros cuando formulábamos. Cuando aparece formulación algebraica, aparecen 2 nuevos elementos en el modelo. O sea, ya no voy a tener solo esos 3 elementos, sino voy a tener 2 elementos más. Y esos elementos de más que voy a tener, los voy a tener para poder definir los datos de mi modelo. O sea, como ahora los datos van aparte de mi formulación, esos 2 nuevos elementos son para poder definir los datos. Entonces, el primer nuevo elemento es que voy a tener algo que se van a llamar conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Son los índices a través de los cuales cambian las variables. Entonces, como yo voy a definir, ahorita no vamos a entender muy bien qué son conjuntos, pero como yo voy a definir mis variables en términos generales, sin importar los datos que yo tenga, voy a necesitar conjuntos. Y eso me va a servir para saber cómo varían mis variables. Entonces, ahorita no nos va a quedar muy claro, cuando lo aterricemos con un ejemplo lo van a entender mejor. Y el otro elemento es que voy a tener datos de entrada, o sea, voy a guardar todos los datos que conozca en algún lado. Entonces, es la información que se conoce del modelo, entendiendo por información todo lo que yo conozco. Costos, precio, demandas, cantidades, capacidades, todo eso se guarda en los datos de entrada. Y esos datos los puedo guardar en 3 campos, o sea, como en 3 ítems. Lo puedo guardar en un escalar si ese dato es un valor constante. O sea, si solo tengo un dato, un valor, y ese valor no varía según nada, eso lo guardo en un escalar. Lo puedo guardar en vectores si mis datos cambian de acuerdo a un conjunto. Entonces tengo varios datos y esos datos cambian de acuerdo a algún conjunto que yo haya definido antes. Eso lo guardo en vectores. Y lo guardo en matrices si tengo varios datos y esos datos cambian de acuerdo a 2 o más conjuntos. Nuevamente puede que esto ahorita no nos esté quedando muy claro, pero con un ejercicio lo vamos a aterrizar. Lo importante ahorita es que sepan que los datos los puedo guardar en 3 lugares. En un escalar si tengo un solo dato, en un vector si esos datos varían de acuerdo a un conjunto y en una matriz si esos datos varían de acuerdo a 2 o más conjuntos. Listo. Entonces vamos a aterrizar el tema de formulación algebraica con un ejercicio. La manera en que lo vamos a hacer es que vamos a hacer primero todo de forma larga y vamos a ir paulatinamente volviendo eso algebraico. Entonces, voy a leerles el enunciado está subido en Virtual por si alguien lo quiere tener disponible. Y el enunciado dice: Glasgow ha contratado a un ingeniero para que le ayude a decidir cómo planificar sus recursos para la producción durante los siguientes 12 meses de sus 3 productos: recipiente de vidrio para vino, cerveza y whisky. Por un recipiente para vino, la fábrica obtiene un promedio, un ingreso de 2.200 pesos. Requiere de 3 horas de moldeado y 20 onzas de vidrio. Por un recipiente para cerveza, recibe en promedio un ingreso de 5.500 pesos. Requiere de 4 horas de moldeado y 50 onzas de vidrio. Por un recipiente para whisky, la empresa recibe en promedio un ingreso de 3.500 pesos. Requiere de 2.5 horas de moldeado y 40 onzas de vidrio. El costo en el que se incurre en enero al fabricar cada recipiente de vino es de 175 pesos, de cervezas de 240 y de whisky de 140 pesos. Este costo se incrementa 5 pesos cada uno de los siguientes meses.
Por datos del departamento comercial, se sabe que los recipientes para vino y para whisky no deben sobrepasar las 30 unidades producidas de cada tipo en los primeros 8 meses y 40 unidades producidas de cada tipo los siguientes 4 meses. Para los recipientes de cerveza, el número máximo de unidades producidas es de 20 sin importar el mes. Adicionalmente, usted como el ingeniero a cargo debe tener en cuenta la siguiente información. La disponibilidad máxima de horas de moldeado al mes, la disponibilidad máxima de vidrio al mes. Teniendo en cuenta las metas del área financiera, se deben producir un número mínimo de recipientes en total al mes. Los datos que usted debe incluir en la planificación del año se presentan en la siguiente tabla. Entonces, por ejemplo, en enero tengo disponibles 150 horas de moldeado, 4.300 onzas de vidrio y debo fabricar mínimo 50 recipientes de cualquier tipo. Adicionalmente, Glasgow ha decidido que por cada recipiente de cerveza que se fabrique, se deberán fabricar mínimo 3 recipientes para vino y whisky en cualquier combinación. Para la situación anterior, formule un modelo de programación lineal que le permita encontrar la planificación óptima de producción que maximice la utilidad de la empresa. Entonces, pues primero el enunciado ya es un poco largo, es un poco extenso. Me hablan de una empresa que es Glasgow, que fabrica 3 tipos de recipientes para vino, para cerveza y para whisky, que para eso requiere horas de moldeado y onzas de vidrio, y me dan como información acerca de cada uno de esos aspectos. Entonces, vamos a empezar a pensar en la formulación de este problema y vamos a pensar en las variables de decisión. Entonces, alguien que me diga que en palabras, no vamos a hablar todavía de X algo ni nada por el estilo, sino en palabras, ¿cuáles serían mis variables de decisión en este problema? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Por favor, alguien que me diga. La cantidad de recipientes a fabricar durante el mes de enero de vino, de whisky, ¿sí? ¿De cerveza? Exactamente. Tengo que saber la cantidad de recipientes que voy a fabricar de cada tipo en cada uno de los meses. ¿Cuántas variables de decisión tengo en este problema? Muchas, profe, porque son 36. Sí, son muchas. Son 36 variables, porque yo tengo que decidir cuánto fabrico de vino cada uno de los 12 meses. Ahí tengo 12 variables. Luego, cuánto fabrico de cerveza, otras 12, y cuánto fabrico de whisky, otras 12. Entonces, yo podría empezar a definir mis variables y podría arrancar con X1 y decir que es X1, luego X2 y seguir, hasta llegar a X36. Y se me va toda la hoja definiendo mis variables de decisión. Y si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que me digan rápidamente qué es X17, ¿me lo podrían decir? ¿Qué representa X17? No, profe. Pues No, rápido. no sería... Dime. No, que rápido no se podría. No se podría porque además depende del orden en el que hayamos definido las variables. Alguien puede decir, mire, yo voy a primero definir todo lo que es vino. Entonces, X1 va a ser número de recipientes de vino en enero. X2 de vino en febrero. Pero otra persona podría decir, no, yo primero voy a decir todo lo que hago en enero. Entonces, X1 va a ser vino en enero, X2 cerveza en enero y X3 whisky en enero. Y entonces no es fácil saber X17 a qué está haciendo referencia. ¿Por qué no es fácil? Porque en esta variable de decisión yo tengo 2 o más aspectos involucrados en la toma de decisión que estoy haciendo. Tengo 2 o más aspectos. En este caso, ¿cuántos aspectos están involucrados en la decisión que yo estoy tomando? ¿Y cuáles? ¿Cuántos y cuáles?
Profe, ¿no sería los meses? Un aspecto son los meses. Un aspecto son los meses. Y Yo el tengo que decidir qué hago en tipo- enero, qué hago en febrero. Y el otro, ¿sobre qué más tengo que decidir? ¿Sobre qué producto voy a hacer el recipiente? Sobre qué producto, o sea, el tipo de recipiente. O sea, si voy a hacer un recipiente para vino, un recipiente para cerveza o un recipiente para whisky. Entonces, estos dos aspectos están involucrados en las decisiones que yo estoy tomando. Entonces, cuando eso aparece, se utiliza ya no usar variables de un índice, que es lo que hemos venido usando nosotros hasta el momento, sino usar variables de más de un índice, de 2 o más índices. Entonces, en vez de definir mi variable como x1,1, yo voy a definir mi variable como x1, voy a definir mi variable como x1,1. Y digo, por ejemplo, que este primer índice hace referencia al tipo de recipiente y que este segundo índice hace referencia al mes. Y ya no defino mi variable como x1, x2, sino como x11, x12, x13, y así va a ser más fácil identificar mi variable, porque si yo les digo ahora que me digan qué es x35, ¿me lo pueden decir rápidamente? Es whisky en el El mes, whisky es mi tipo de recipiente 3 en el mes mayo. en el mes de mayo. Ya me queda fácil identificarlo. ¿Listo? ¿Cuántas variables tengo? Si lo hago de esta manera. O sea, si defino mis variables con 2 índices, ¿cuántas variables tendría? Profe, tendríamos las mismas 36. Tengo exactamente las mismas 36 variables. La única diferencia es que las estoy escribiendo de una forma más amigable. ¿Por qué más amigable? Para que sea más fácil identificar de qué variable estoy hablando yo. Pero mis variables van a arrancar en x11 y van a terminar en x3,12. Voy a tener las mismas 36 variables. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tengo 36 variables? ¿Qué es lo que hace que yo tenga 36 variables? Y no más o menos. Los Señora. meses, porque por ejemplo lo de los meses, porque en el subíndice 1 solo va a ir hasta 12, que son 12 meses. Y así sucesivamente con el ¿Pero solo subíndice los 2. meses? Y también el tipo de recipiente. Exactamente. Lo que hace que yo tenga 36 variables es que yo tengo 12 meses y tengo 3 tipos de recipiente. Eso es lo que hace que yo tenga 36 variables. Si yo tuviera menos meses, pues tendría menos variables. Si tuviera más recipientes, pues tendría más variables. O sea, lo que hace que yo tenga 36 variables son los datos que conozco para definir mi variable. Y los datos son que tengo 12 meses y que tengo 3 tipos de recipiente. Entonces, ahora sí vamos a mirar algebraicamente cómo defino yo esta variable, para no tener que gastarme 36 renglones escribiendo mis variables de decisión. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer para definir mis variables de forma algebraica es definir conjuntos. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué defino en los conjuntos? En los conjuntos defino, perdón, los aspectos que están involucrados en las decisiones que yo estoy tomando. Entonces, ya eso lo habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles son los aspectos que están involucrados en las decisiones que estoy tomando? ¿Cuáles son? El tipo de recipiente y los El tipo de recipiente y el mes. Entonces, para cada uno de esos aspectos vamos a definir un conjunto. ¿Cómo defino conjuntos? Entonces, lo primero es ponerle un nombre al conjunto. Eso es lo primero. El nombre que quieran. Pero en los libros de optimización se acostumbra a que los conjuntos, o sea, los subíndices de una variable,
Arrancan en I y de ahí en adelante con el alfabeto. Entonces el primer conjunto va a ser I, luego J, K, L, hasta que terminemos el alfabeto. Entonces, vamos a definir nuestro primer conjunto que va a hacer referencia al tipo de recipiente. Entonces, le ponemos el nombre que queramos, pero para usar la nomenclatura que usan en los libros, lo vamos a llamar I. Eso es lo primero, ponerle un nombre. Una vez le ponemos un nombre tenemos que decir el tamaño de ese conjunto. O sea, qué elementos tiene ese conjunto. Entonces, mi conjunto I, que hace referencia al tipo de recipiente, ¿cuántos elementos tiene? 3, profe. 3. 3. Entonces, hay dos maneras de definirlo. Yo puedo poner 1,2,3, esa es una manera de definirlo, o puedo definirlo simplemente poniendo de 1 a 3. ¿Listo? Y para que mi conjunto esté claramente definido, o sea, no es solamente ponerle un nombre y decir los elementos de ese conjunto, sino que para que esté completamente definido, tengo que decir para mí cada uno de los elementos de ese conjunto que representa en mi problema real. Entonces, cuando yo esté hablando de I igual a 1, ¿de qué voy a estar hablando? El tipo del recipiente 1 del vino. El tipo del recipiente 2 va a ser Cerveza. cerveza y el tipo de recipiente 3 va a ser Whisky. Entonces, claro, todo lo que se necesita para definir un conjunto, entonces, el nombre, que en este caso es I, los elementos en los cuales varía mi conjunto, que lo puedo hacer 1,2,3 o simplemente de 1 a 3, y decir en términos del problema real qué representa para mí cada uno de esos elementos. Entonces, el elemento 1 representa el vino, el elemento 2 cerveza y el elemento 3 whisky. ¿Alguna pregunta de cómo se definen los conjuntos? Entonces vamos a definir nuestro otro conjunto, que sería el conjunto de los meses. Entonces voy a definir mi conjunto J, que variaría de 1 a ¿qué? De 1 a 12. De 1 a 12, donde 1 pues es enero, 2 es febrero, y aquí puedo poner puntos suspensivos y decir que 12 es diciembre. ¿Clara la definición de conjuntos? Y si ustedes miran, esto que yo puse acá, o sea, estos conjuntos son los datos de mi problema. Y ahora sí voy a definir mi variable de decisión ignorando los datos. ¿Cómo defino mi variable de decisión ignorando los datos? Entonces lo que hago es que voy a definir mi variable ya no como x1, 1, x1, 2, sino que al definirla la voy a definir en términos de mi conjunto. Entonces, mi variable sería x, ¿qué? El nombre de mi variable, ¿cuál sería? X y J. X y J. Entonces, ya no utilizo x1, 1, x1, 2, sino utilizo los conjuntos para definir mi variable. Mi variable va a ser x y j. Entonces, ese es el nombre que le puse a la variable y ahora tengo que describir mi variable, o sea, decir qué me representa mi variable en términos del problema real, pero nuevamente generalizando. No voy a poner datos. A la hora de definir la variable, describir lo que representa la variable, voy a utilizar también I y también J. Entonces, ¿cómo definirían la variable de decisión? ¿Cuál sería nuestra variable de decisión? ¿Cantidad de qué? Cantidad de recipiente. Y a fabricar en el mes J. Cantidad de recipiente del tipo I a fabricar y vender En el mes J. y ahí tengo definidas mis variables de decisión. ¿Claro para todos cómo definir la variable de forma algebraica?
Pregunta, ¿cuántas variables de decisión tengo? Profe, ¿no serían las mismas 30? Señoras, Que serían las mismas 36, porque si son las ahí, mismas son 36 variables. Son las mismas 36 variables. Entonces, esto, ojo, porque es una pregunta típica que hacemos, decimos, ¿cuántas variables de decisión tengo? Y muchas veces dicen una, X y J. Esto no es una variable. Esto se conoce como bloque de variables. O sea, estoy usando una única expresión matemática, que es esta, para representar 36 variables. ¿Cómo sé cuántas variables son? Pues hago I por J y sé que ese es el número de variables que tengo. I por J, o sea, el tamaño de mis conjuntos lo multiplico y ahí sé cuántas variables de decisión tengo. Claro, entonces, ¿cómo definir las variables de decisión cuando lo estoy haciendo de forma algebraica? Bueno, entonces aquí está lo que acabamos de decir. Si lo hubiéramos hecho de forma larga, tendría que arrancar con X11, cantidad de recipientes para vino, fabricar y vender en enero, y así hasta X312, que sería la cantidad de recipientes para whisky, a fabricar y vender en diciembre. Al hacerlo de forma algebraica, defino mi conjunto I, que es el nombre que le pongo, digo de dónde a dónde varía, y lo que representa en términos de mi problema real. Y luego defino J, que va de 1 a 12, digamos que nosotros pusimos de 1 a 12, pero también podemos poner 1, 2, 3 hasta 12, y decimos en términos del problema real que representa. Y definimos nuestra variable de manera generalizada, cantidad de recipientes del tipo I, a fabricar y vender en el mes J. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, nos vamos ahora a definir nuestra función objetivo. Listo. Entonces, lo primero es tener claro qué queremos hacer en este ejercicio. Maximizar, minimizar, maximizar qué, minimizar qué. ¿Qué queremos hacer? Maximizar la utilidad de la empresa. Maximizar la utilidad de la empresa. Listo, eso es lo que quiero hacer. ¿Qué datos conozco para maximizar la utilidad? ¿Qué información conozco para calcular la utilidad? El ingreso que tengo cuando por recipiente de vino, de cerveza y whisky. Exactamente, conozco el ingreso, lo que obtengo por cada uno de mi tipo de recipiente, y ¿qué más conozco? El costo de fabricar cada recipiente. El costo de fabricar cada recipiente, y ahí tengo que tener cuidado, porque me están dando el costo de fabricar cada recipiente, pero en enero. Y me dicen que ese costo se incrementa cada uno de los siguientes meses. Entonces, si en enero el costo de fabricar un recipiente de vino es 175, ¿cuánto va a ser en febrero? 180. 180. Entonces, ahorita cuando estemos haciendo la función objetiva, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo vamos a hacer primero de forma larga. De pronto alguno dirá, ay, pero ¿por qué tan largo? Lo vamos a hacer así para que a todos nos quede muy claro. Entonces, vamos primero a saber que lo que yo quiero hacer es maximizar utilidad. O sea, Z, que esta va a ser igual a mis ingresos menos mis costos. Entonces, vamos a arrancar primero con la parte de ingresos. Entonces, voy a decir que quiero maximizar Z igual a. Entonces, el primer dato que tengo para maximizar para la parte de ingresos es que un recipiente para vino lo vendo a 2.200 pesos. Entonces, voy a poner aquí 2.200. Y ese 2.200 tendría que multiplicar todo lo que yo vendo de recipiente de vino. Entonces, ¿qué variables irían acá? Todo lo que me representa el vino. ¿Qué me representa el vino? Todas las sí que tengan
Y, que la I sea 1. Exacto, dímelo largo. Entonces la primera sería XG. X11. X11, que serían los recipientes de vidrio que vendo en enero, más X12. X12, que serían los recipientes de vino que vendo en febrero. ¿Hasta qué valor iría ahí? Hasta X12. Hasta X12. ¿Listo? Y esa sería la parte de ingreso de vino. Ahora, me dicen que un recipiente de cerveza lo vendo a 5.500 pesos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Más 5.500 y eso lo multiplico ¿por qué? X21. X21 más X22. hasta X2. X12. Y por último, el recipiente para whisky dice que se vende a 3.500 pesos. Entonces esto me quedaría más 3.500 y lo multiplicaría por ¿qué variables? Por X31 hasta X312. Claro, para todos la parte de ingresos lo estamos haciendo de forma larga. La idea es ir luego volviendo eso de manera algebraica. Listo. Ahora vamos con la parte de costos. Entonces, para la parte de costos, lo primero que me dicen es que un recipiente para vino lo vendo... Que un recipiente para vino lo vendo a 175 pesos. Perdón, lo vendo no. Estoy diciendo bobadas. Un recipiente para vino me cuesta 175 pesos en enero. Entonces, ese 175 lo multiplicaría ¿por qué? Ese 175 va por X11, X21 y X31, que es el mes de enero. No, porque mira que ese 175 es solo para el vino. Mira que para la cerveza es 240 y para el whisky es 140. Entonces, el 175 solo multiplicaría en enero vino, ¿sí? Sí. Si quiero seguir con todo el costo del vino, entonces, ¿qué seguiría? ¿Menos qué? 180 por X2. X12. 180 por X. 12. X12, que es el vino en febrero. Lo incremento 5 pesos. Menos 185 por X13 y así hasta que termine el vino. ¿Claro para todos? Luego me dicen que la cerveza la vendo, me cuesta 240 pesos en enero. Entonces esto sería menos 240 ¿por cuál variable? Por X21. Por X21. Menos 245 por X22 y así sucesivamente. Y me dice que la cerveza, que el recipiente para cerveza, perdón, para whisky, me cuesta 140 pesos. Entonces, esto sería menos 140 por X31, menos 145 por X32, y así hasta que termine. ¿Claro para todos? Bueno, pero ahora vamos a escribir esto de forma, vamos a empezarlo a reducir. Al principio no lo vamos a escribir de forma algebraica, simplemente lo vamos a reducir. Entonces voy a primero reducir la parte de ingresos. Vamos a hacer primero la parte de ingresos. Entonces, en la parte de ingresos, yo creo que ya alguno de ustedes puede estar pensando que hay partes que pudimos haber escrito pues más resumido. Por ejemplo, esta parte. Esto que estamos escribiendo aquí es una sumatoria. Y ustedes todos conocen el símbolo de sumatoria, ¿cierto?
Sí, señora. Entonces, esta partecita que yo puse en morado la puedo resumir y voy a escribirla. Entonces sería maximizar Z igual a 2200, pero eso sería multiplicado por ¿qué? Estoy haciendo sumatoria sobre qué índice en esta partecita. ¿Cuál índice es el que está variando en la sumatoria? El J. El I. Estoy haciendo sumatoria en J. Miren que I vale 1 siempre, pero J empieza en 1, 2 y va aumentando hasta 12. Entonces esto sería 2200 por la sumatoria en J. Esta sumatoria podemos escribirla simplemente como sumatoria en J, o si alguien quiere ser muy riguroso en la escritura, podría poner la sumatoria desde J igual a 1 hasta 12. Pero pues yo acostumbro que si estoy haciendo la sumatoria sobre todo el índice, escribo simplemente sumatoria en J. Si no voy a hacer sobre todo el índice, sino sobre un pedacito, pues ahí sí pongo, digamos, la sumatoria desde J igual a 1 hasta 3, si voy a sumar solo los primeros 3 meses. Pero acá como es la sumatoria desde todo J, pues pongo simplemente sumatoria en J. ¿Y sumatoria en J de qué? ¿Qué estoy sumando en este pedacito? ¿X qué? X1. X1, J. Entonces estoy J. haciendo 2200 por la sumatoria en J de X1, J. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría las otras partes de la función objetivo? Más ¿Cómo 5.000. me quedaría? 5.500. De la sumatoria en J de X2. Sí. Por la sumatoria J de X2J, ok, más 3.500 por la sumatoria en J de X3J. X3J. Y miren que resumí un poco la escritura de mi función objetivo. Pero esto no es formulación algebraica. Esto simplemente reduje. ¿Por qué no es formulación algebraica? No sé si recuerdan, al principio de la clase vimos las ventajas de formulación algebraica y vimos la segunda, que me decía que me separaba cosas. ¿Qué es lo que me separa la formulación algebraica? ¿Me separa qué de qué? Los factores. Los factores, pero tienen otro nombre. Los factores I, J. No, me separa los datos. Los datos, eso es lo que me separa. Los datos de mi modelo me los separa de la formulación. Y miren que yo aquí en una expresión matemática tengo mezclada formulación y datos. En esta expresión matemática que está aquí, ¿qué son datos? ¿Qué información es datos? El 2200, el 5500, el 3500. Esos son datos, o sea, yo tengo un dato que es el 2200, un dato que es el 5500 y un dato que es el 3500. Eso lo tengo que separar de mi formulación, lo tengo que tener aparte, eso lo tengo que tener aparte, ¿listo? Entonces, vimos que los datos se podían guardar en escalares, si era un solo dato, en un vector, si ese dato variaba de acuerdo a algún conjunto, y en matrices, si varía de acuerdo a dos o más conjuntos. Entonces, yo tengo acá un 2200, un 5500 y un 3500. Todos esos datos hacen referencia a lo mismo. ¿Y es a qué? Al ingreso de cada recipiente que tiene cada Al recipiente. ingreso de cada recipiente. O sea, los datos hablan de lo mismo, sino que cuando el ingreso está hablando del vino es 2200. Cuando está hablando de la cerveza es 5500 y cuando está hablando de whisky es 3500. Entonces, tengo tres datos que me están hablando de lo mismo, pero que varían según un conjunto. ¿Según cuál conjunto varía ese dato? El tipo de recipiente. Según el conjunto I. Exactamente, según el tipo de recipiente, que es mi conjunto I. Exactamente. Entonces, como varía según un solo conjunto, lo vamos a guardar en un vector. ¿Listo?
¿Cómo llamamos ese vector? Entonces le ponemos el nombre que queramos, yo lo voy a llamar ingreso. Ingresos, perdón, pero puede ser el nombre que queramos. Entre paréntesis, sí es lo que es importante. Entre paréntesis tengo que poner el conjunto en el cual está variando mi ingreso. Entonces, ¿en qué conjunto varía mi ingreso? En el I. En el conjunto I. Entonces, esto se llama ingresos I. ¿Listo? ¿Cómo defino mi vector? Entonces le pongo un igual y defino el vector. Entonces digo que tiene la posición 1, la posición 2 y la posición 3, por lo que dije que variaba en I. Y digo que en la posición 1, ese vector va a tener un dato que es 2200. En la posición 2 va a tener otro dato que es 5500. Y en la posición 3 va a tener otro dato que es 3500. Entonces, lo que hicimos fue guardar los datos en un vector. Y ahora sí voy a escribir mi función, mi parte de ingresos de manera algebraica. Entonces, voy a escribir maximizar z igual a, y ya no voy a utilizar los datos que tenía, sino que voy a escribir todo usando mi vector. Entonces, si ustedes miran en esta expresión matemática de aquí, dijimos que hacíamos sumatoria en J. Aquí hago sumatoria en J, acá también hago sumatoria en J y acá también hago sumatoria en J. Pero si miramos, también hacemos sumatoria en I. Porque miren que aquí primero I vale 1, luego más 2, más 3. Entonces también estoy haciendo sumatoria en I. Lo que pasa es que cuando I vale 1, lo multiplico por 2200, cuando I vale 2, lo multiplico por 5500, y cuando I vale 3, lo multiplico por 3500. Pero también hago sumatoria en I. Entonces, si quiero escribir esta expresión matemática, ya no utilizando los datos, sino utilizando mi vector, ¿cómo se les ocurre que quedaría mi función, mi expresión matemática? ¿Hago sumatoria en qué? En I y en J. Hago sumatoria en I y sumatoria en J, porque en mi expresión yo hago sumatoria tanto en I como en J, pero ¿qué? ¿Qué es lo que de qué voy a hacer sumatoria en I y sumatoria en J? Entonces, antes tenía 2200, 5500, 3500. ¿Qué tengo que poner aquí para ya no poner datos? Profe, ¿no se podría poner el vector y que multiplique X y J? Exactamente eso es lo que hay que poner. En vez de poner los datos, entonces pongo acá ingresos sí y lo multiplico por mi variable X y J. Entonces, esto sí es una formulación algebraica, porque en vez de tener datos, lo que tengo es un vector que está por allá guardado en algún otro lado, y mi función objetivo es maximizar z igual a la sumatoria en I y la sumatoria en J de ingresos I por X y J. Que si a mí me dicen que el ingreso del vino ya no es 2200, sino 5000, pues simplemente borro este dato y pongo 5000, pero mi formulación se mantiene exactamente igual. ¿Listo? ¿Clara la parte de ingresos? Entonces, si quedó clara, quiero que le trabajen 2 minuticos la parte de costos y ya lo miramos entre todos. Si alguien tiene alguna pregunta, activa su micrófono y me la hace. Entonces, 2 minuticos para que lo hagan y ya lo miramos entre todos.
Profe, esa I del vector es diferente a la I del conjunto que habíamos definido antes. No, es el mismo. Es el mismo. O sea, te estás diciendo que sí, es que esa I es un vector. Ah, pues es indiferente si la pones en mayúscula o en minúscula. Es indiferente. No, yo la puse acá en minúscula y en otras en mayúscula, pero es indiferente, no importa. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer para volver mi función objetivo, la parte de costos, de manera algebraica? Poner los costos en una matriz. Entonces, lo primero es analizar los datos. Entonces, yo tengo este 175, este 180, este 185. O sea, tengo datos que están acompañando a mis variables. Pero esos datos varían según ¿qué? Según el según J. ¿Solo según J? No. Según el mes también. Sí, varía según el tipo de recipiente. Pero después se incrementan. Exactamente, o sea, varía según el tipo de recipiente, pero también varía según el mes. O sea, por cada combinación que yo tenga de recipiente y mes, ese costo va a ser diferente. Entonces, esos datos no los puedo guardar en un vector, porque esos datos varían según dos conjuntos. Varían según el tipo de recipiente y según el mes. Entonces lo voy a guardar en una matriz. Entonces, el nombre que le ponga a la matriz puede ser cualquier nombre. Yo lo voy a llamar costos. Lo que sí es importante es el orden en el que definamos aquí o sea, entre paréntesis van a ir los índices sobre los cuales varía esa matriz. Entonces aquí yo voy a poner I, J. Alguien pudo haberlo llamado JI y también es válido. Lo único importante es que dependiendo del orden en el que ustedes pongan esto, van a definir la matriz. Si lo definieron I, J, entonces en las filas va I y en las columnas va J. Si lo hubiéramos definido JI, entonces en las filas iría J y en las columnas iría I. Listo. ¿Y qué datos van aquí adentro? Entonces, el 1, ¿qué sería? 175. 175 y empieza, como esto es vino, entonces empieza a aumentar en 5 hasta que termine. Entonces, esto sería 180, esto sería 185, 190, 195, 200, 205, 210, esto me quedó súper pegado, 215, 220, 225 y 230. En I igual a 2 arranco con el precio de la cerveza en enero, que sería 240, el costo, perdón. Ay, 240, esto sería 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 y 295. Y para el whisky arrancaría en 140 y sería 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190 y 195. Y
Y entonces, ¿cómo me quedaría la parte de costos en mi función objetivo? Sería menos que La sumatoria de X y por la sumatoria. ¿En X. qué índice? ¿Cómo? ¿En qué índice vas a hacer la sumatoria? En IJ, ¿no? Sí, sí. Sí, la sumatoria en I y la sumatoria en J, ¿de qué? De por costos. Es que no Siempre tengo que poner los índices, entonces sería de costos y J por X y J. X y J. Esta sería mi función objetivo de manera algebraica. Podemos resumirla aún más. Podemos decir que nuestra función objetivo ya terminada sería maximizar Z igual a, y si yo miro acá hago sumatoria en I, sumatoria en J, aquí también hago sumatoria en I, sumatoria en J, y tengo como factor común X y J. Entonces yo podría poner maximizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, de ingresos I, menos costos IJ por X y J. Lo único que hice fue sacar factor común. Profe, qué pena. Señor, Es que en la imagen no está mostrando lo que tú estás haciendo. Ajá, a mí también me Ay, pasa eso. profe, yo también. Pensé que era la única, pensé que era mi A mí internet. también. Pensé que era mi No internet. sé nada, Yo entonces no también estoy pensé que era mi ubicada. internet, pero ¿dónde vieron? que la O pantalla se sea, quedó quedamos congelada, quedó en en costos, Profe, profe. hasta la palabra Dice costos. costos, sí, ahí se Voy a quedó. dejar de compartir y vuelvo a compartir y me dicen si la cosa mejora. Vale, es que sí. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, profe. No, profe. Profe, y si de pronto dejas de compartir No, profe, tu foto. cámara. Voy a apagar la cámara. Voy a dejar de compartir nuevamente. Y voy a volver a compartir. ¿Ahora sí se está viendo? No, No, profe. profe. ¿No se ve nada? Solo está cargando. Se ve cargando. Voy a cambiar un momentico de internet, a ver si de pronto es mi internet, ¿vale? Espérenme 2 segundos, ya vuelvo. Vale, profe. Bueno, ya volví. ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Díganme, voy a volver a compartir pantalla y díganme si ya se está viendo. Todavía no, No, profe. profe, aún no se ve.
No. Ya, profe, ya se Ya, va. No puede profe, ya se ser. Ya, profe. Tan- Ya, ¿Cada profe, vez? pero espérate, copiamos porque hay mucho. Hola. Profe, ya, la última vez ya se veía. Sí, pero me sacó. Me sacó internet, no sé por qué. O sea, me sacó internet. No sé si ahora sí se ve otra vez. Profe está cargando. Sí, profe, ya se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, ¿y hasta dónde vieron para volverles a explicar? Yo Yo hasta, alcancé a ver costos en rojo. sí, hasta ahí Sí, también. solo el título de costos. Exacto. ¿Y por qué se demoraron tanto en decirme? Sí, creo que es que cada uno pensaba que era su internet y que, pues, Sí. No, pero muchachos, cuando eso pase, o sea, yo prefiero decir, o sea, digamos, si a alguno le está pasando, que me diga inmediatamente y así pues preguntamos si le está pasando a todo el salón y pues si es a todos, miramos como lo que estamos haciendo ahorita y si es a una sola persona, pues ahí sí pues nos toca continuar. Pero sí prefiero, porfa, que me interrumpan porque yo aquí hablando sola y ustedes sin ver lo que yo estaba escribiendo, muchachos. Entonces, vale, sí, pues para próximas ocasiones, porfa, o sea, es preferible así no alcancemos a terminar el tema y nos toque pues seguir la siguiente clase, no importa, pero sí, pues prefiero que me interrumpan y que me quede claro, pero ahorita sí todos están viendo la pantalla. Sí, señora. sí, Señora. profe, Entonces vamos a repetir. Sí. vale, profe, qué pena Voy a- contigo. Voy a repetir porque pues escribía como un tonón de mamarrachos y ninguno me vio. Entonces, como lo primero es saber que yo tengo datos, tengo acá un 175, un 180, o sea, tengo datos que están acompañando a mis variables. Y esos datos varían según dos índices, varían según el tipo de recipiente y según el mes. Entonces, como varían de acuerdo a dos índices, tengo que guardarlo en algo que se llama una matriz. Entonces, le pongo el nombre que quiera, aquí le pusimos el nombre de costos, pero entre paréntesis defino en qué índices varía esa variable, perdón, esa matriz. Entonces aquí varía en I y varía en J. ¿Listo? Entonces, el orden en el que defina mi matriz me dice lo que va en las filas y lo que va en las columnas. Entonces, lo que definí en la primera posición de mi matriz va en las filas y lo que definí en mi segunda posición va en las columnas. Por eso yo definí esta matriz aquí como 1, 2, 3 y acá de 1 a 12. Y pues lleno la matriz con los datos que tengo y que conozco. Entonces, el costo el costo en el que yo incurro al fabricar un recipiente de vino en enero es de 175 y aumenta 5 cada mes. Entonces acá es 180, 185 hasta 230. El costo de la cerveza es 240, aumenta 5 hasta 295. Y el costo del whisky es 140 y aumenta 5 hasta 195. ¿Listo? Y si quiero escribir eso ya de forma algebraica, pues sería menos, y aquí si ustedes miran en la expresión matemática, primero estoy haciendo sumatoria en J, porque aquí esto vale 1, 2, 3 y vale 1, pero luego también hago sumatoria en I, porque aquí esto es 1, luego es 2, luego es 3. Entonces por eso aquí me queda la sumatoria en I y la sumatoria en J de mi matriz de costos y J por mi variable X y J. ¿Listo? Y ya si quiero escribir mi función objetivo, acá tengo la parte de ingresos, aquí la parte de costos, y entonces me quedaría maximizar Z igual a la sumatoria en I, la sumatoria en J, saco factor común que es X y J, y eso está multiplicando a mi ingreso I menos mi costos y J. Ahora sí nos quedó claro.
¿O alguna pregunta de cómo hacer la función objetivo? Profe, yo no entendí esa parte de la sumatoria de IJ multiplicada pues por la matriz, sí, pero esa parte de por qué los costos se multiplican por esa sumatoria. No te entiendo. ¿No entiendes por qué sumatoria ni sumatoria en J? Sí, exacto. Porque mira que, o sea, ¿qué pasa? Tú estás reemplazando toda esta expresión larga por un solo pedazo. Entonces tú necesitas decirle a la expresión matemática que varíe I y que varíe J. O sea, el primero va a ser cuando I vale 1 y J vale 1. Y entonces me pone X1, 1. Pero para que luego se vaya X1, 2, yo tengo que decirle que también me sumen I y que también me sumen J. Porque si no, él no sabe qué hacer con I y con J. Tiene que ir variando sobre el mismo renglón. Sí, o sea, esto no es que multiplica costos, esto es que realmente todo esto está dentro de esta sumatoria, para que cuando él empiece con sumatoria, cuando I valga 1 y J valga 1, él va a coger costos 1, 1, entonces va y coge este 175 y lo multiplica por X1, 1. Luego incrementa I, luego incrementa J, ¿sí? Sí, profe, ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta en nuestra función objetivo? Entonces, simplemente acá el resumen de nuestra función objetivo. Acá está de forma larga, que no la voy a volver a explicar porque ya lo hemos explicado. De forma algebraica, entonces lo primero es guardar los datos en información. Entonces guardo en mi vector de ingresos, guardo mis ingresos en un vector, por lo que dependen únicamente del tipo de recipiente. Guardo mis costos en una matriz, por lo que dependen tanto del tipo de recipiente como el mes. Y ya mi función objetivo de forma algebraica me quedaría maximizar Z igual a la sumatoria ni la sumatoria en J de mis ingresos y menos costos y J por mi variable X y J. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a arrancar entonces con las restricciones. Señora, dime. Sí, yo tengo casi la misma duda que mi compañera en la diapositiva anterior. ¿Lo puedes regresar, por favor? Perdón, me volví mucho. Ya. O sea, digamos, en la primera expresión de ingresos, la que está en verde, donde tenemos 2.200 en la sumatoria de J por X1J, bueno, así sucesivamente. Después más abajo pues yo entiendo lo de la matriz, y la matriz viene siendo ahora lo que ponemos abajo, ingresos de I. Pues el X y J pues es el X que teníamos arriba. La sumatoria de J ya la teníamos arriba, pero no entiendo la sumatoria de I. Mira, la sumatoria de I sale porque si tú miras, aquí tenías X1J más X2J más X3J. O sea, también estás haciendo sumatoria en I, porque aquí primero I vale 1 más I igual a 2 más I igual a 3. Como aquí estás reemplazando, mira que estás reemplazando tres sumandos por uno solo. Entonces, para reemplazar esas tres sumas, tienes que decirle que también te sume en I. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí, porque ya aquí no estoy poniendo X1 ni X2, sino que estoy poniendo XI. Estoy haciendo esa diferenciación. ¿Sí? Es muy importante que eso les quede claro. Si no, lo vuelvo a explicar, busco otra manera de explicarlo, porque de aquí en adelante vamos a utilizar muchas sumatorias. Entonces, es muy importante que les quede claro. Aunque igual uno va entendiéndolo mucho más cuando hace muchas más expresiones. De pronto,
pues es la primera vez que nos estamos enfrentando. Pero ¿sí te quedó claro ahora lo que te acabo de explicar? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a arrancar con restricciones. Entonces, solamente vamos a hacer una restricción. No la hagamos porque no la vamos a alcanzar a terminar. Son las 6:46. No la vamos a alcanzar a terminar. Entonces, paremos aquí y más bien de hoy en 8 hacemos todas las restricciones de formulación algebraica. ¿Alguna pregunta ya que nos sobró este tiempecito? Profe, una preguntita. Señora, Tú voy a vas dejar a de grabar. volver a dar las, o sea,